Hola de nuevo. Bueno, esta va a ser la última charla antes de la merienda que tendremos antes de la mesa redonda. Por lo tanto, ya presento a Pablo Felip. Él es jefe de estudios, tecnología y calidad en Castellón. Es coordinador del Google Educator Group Spain. Es Google Developer Expert y Google Cloud Champion en Google Workspace. Y presenta su charla automatizando Google Workspace con AppScript y AppSheet. Un fuerte aplauso, por favor. Google Workspace utilizando dos plataformas, dos herramientas que particularmente me encantan. Una es AppScript y la otra es AppSheet. ¿Cuántos no habéis oído hablar de ninguna de ellas? ¿No habéis oído hablar de ninguna? Bueno, estupendo, estupendo. Bien, la verdad es que estoy muy contento de estar hoy aquí con vosotros, ese soy yo, en el año 1995, celebrando Santa Tecla en la Facultad de Informática, ahora es la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. Madre mía, si esa sudadera hablara, es la única foto que podía enseñaros. Han pasado muchísimos años y la verdad es que es una pasada pues, estar hoy aquí compartiendo pues, algunas cosillas que espero que os gusten y que os interesen. Ya, bueno, no voy a hablar demasiado de mí, ya me han presentado. Bueno, yo estoy muy relacionado con el mundo de la educación. Llevo trabajando como jefe de estudios, tecnología y calidad en un centro de formación profesional, privado, en Castellón, desde hace más años de los que estoy dispuesto a admitir, diría yo. Y estoy dando la lata con Google Apps Script desde aproximadamente el año 2017. Estoy muy relacionado con el tema de educación, formo parte del equipo de coordinación del Google Educator Group de España desde 2018 y soy Developer Expert en Google Workspace. De hecho, creo que soy el único en España. Yo no sé qué pasa. Llegué yo y no ha venido nadie más. No sé, algo no debo estar haciendo demasiado bien. Si alguien se anima, luego podemos hablar. Y además de todo eso, de todas estas historias, de trabajar, de dar clase, de intentar que mi centro de formación pues más o menos funcione, bueno, mi centro no es mío, yo trabajo en él, pues me dedico a enredar con otras historias, porque además de automatización y además de código, pues hay cosas como el análisis de datos o el desarrollo, utilizando herramientas de poco código. Luego hablaremos de eso del poco código, si realmente tiene sentido, si es poco código, si es mucho código, si es no código. Y también de gestión del conocimiento. Ahí abajo he colocado algunas de las herramientas que suelo utilizar. Como no tengo puntero, porque como soy el rarito me he venido con mi propio portátil, estas son las cosas que me encantan y de las que publico en mis redes sociales, de las que hablo mucho y de las que voy a daros un poquito el tostón. Bueno, especialmente de las primeras. Además de AppScript, Google Sheets, Looker Studio, AppSheet, de esto vamos a hablar, pues también le pego bastante, para que se me entienda, en el ámbito de Notion, Coda, que son dos herramientas de gestión del conocimiento, diría yo, de automatización también, en cierta medida, pues que también me gustan muchísimo y que creo que pueden aportar mucho a la empresa a la hora de optimizar los procesos internos. Porque es de eso de lo que se trata. De lo que se trata es de hacer más con menos, de conseguir más invirtiendo la menor cantidad de tiempo y el menor
número de recursos posibles. Ahí tenéis mis redes sociales, mis blogs, mis historias, en fin, supongo que luego colgarán la presentación si alguien se ha quedado con ganas de ver alguna cosilla más, pues ahí me va a encontrar. Vale, ¿cuál es el menú para hoy? Yo creo que esta diapositiva hubiera pegado más si la hubiéramos colocado antes de comer. La fideuá la he hecho yo, por cierto, me salen muy bien, ¿eh? No sé, dicen que en Valencia se hacen las mejores fideuás del mundo. Yo creo que en Castellón también las hacemos muy buenas, realmente. Vamos a hablar de Google Workspace, vamos a hablar de AppsScript y vamos a hablar de AppSheet. Y para ello, o mejor dicho, mi objetivo, en esta charla de 45 minutos, me dijeron que tenía 2 horas, luego, no, son 45 minutos, pues vamos a ver cómo lo podemos encajar ahí. Lo que quiero daros es una visión general de cómo automatizar, de cómo desarrollar pequeñas aplicaciones. No estamos jugando con los grandes, no hablamos de Flutter, no hablamos de un desarrollo full stack, no hablamos de Python, no hablamos de grandes entornos de desarrollo. Hablamos de montar cositas que nos hagan el apaño, que nos permitan ahorrar dinero, que nos permitan ahorrar tiempo, sin morir en el intento. Voy a ver si lo consigo en estos 45 minutos, que probablemente creo que será alguno más, al menos hasta los que me dejen. ¿Sabéis lo que es Google Workspace? ¿Sí? Por ahí seguro. GD seguro que lo tiene que saber. Vamos a ver, Google Workspace es una plataforma, básicamente, para que nos entendamos, estas son las aplicaciones de Google metidas en un dominio propio con una interfaz de administración y de gestión centralizada que te permite controlar perfectamente lo que está pasando con los datos de tu empresa. Esto está almacenado en los servidores de Google, evidentemente, es una herramienta cloud, es un SaaS, Software as a Service, pero que integra Gmail, Calendar, Google Keep, Sites, Classroom, en el caso de centros de formación, lo integra perfectamente, lo empaqueta, le mete un lacito y le da el poder a los administradores para que gestionen perfectamente quién puede hacer qué con los datos de los usuarios de su dominio. Me da igual que sean 10, que sean 10.000, que sean 100.000. Hay 16 ediciones de Google Workspace. Esto es de pago, evidentemente, aunque hay una edición específica para centros de formación, Fundamentals, igual alguno en el instituto quizás ha utilizado Classroom. ¿Alguien ha usado Classroom? Lo sabía. Lo sabía. ¿Y qué os parece? Podéis decir que nos gusta, ¿eh? No pasa nada, no me voy a saltar al cuello de nadie. El caso es que esa edición es gratuita, la edición Edu Fundamentals, y esto ha hecho que en España y en muchos otros países la penetración de Google en educación haya sido brutal. El caballo de Troya ha sido tremendo, lo han hecho muy bien. Te regalan la herramienta es muy buena, funciona muy bien, se administra muy rápidamente, y claro, yo luego ¿qué voy a querer? Utilizar las herramientas de Google, que por otra parte son estupendas. Bien, además de esas 16 ediciones que tenemos, que evidentemente pues hay una variedad para todos los gustos y tienen diferentes funcionalidades, hay más de 6 millones de organizaciones en todo el mundo que confían sus datos en Google Workspace. Aquí en el Poli creo que no, aquí creo que estáis con Microsoft 365, me han chivado antes, pero por ejemplo en la Universidad Jaume I, en la que he sido profesor asociado durante muchos años, pues allí hicimos la implantación, o se hizo la implantación, creo que fue en torno al 2011, la implantación de Google Workspace. De hecho, yo di la formación inicialmente pues, a un grupo de profesores y demás, porque en mi centro fuimos pioneros en Castellón, un centro privado, como digo, pequeñito, en hacer el despliegue de lo que entonces se llamaba Google Apps, luego se transformó en G Suite, ahora es Google Workspace, han ganado con el nombre, por cierto, creo, pues de manera absolutamente temprana. Por tanto, estamos hablando de una plataforma que utilizan muchísimas personas. Hablando de estudiantes, que es lo que a mí más me pica, más de 200 millones de estudiantes usando ediciones educativas en todo el mundo. La mayor parte de pago, cada vez más, utilizando también las versiones Plus, porque aportan funciones de control, de seguridad, de tenencia de datos, que aportan muchísimo y que realmente valen mucho más de lo que cuestan. Parezco un vendedor, ¿verdad? Os aseguro que no vendo absolutamente nada. Y lo que tenemos, en definitiva, lo he dicho ya antes, son más de 25 servicios principales, desde AppSheet hasta Tasks, sincronización de Chrome, Keep, dentro de una consola de administración. Montarte esto on-premise tú mismo, le tienes que pegar mucho a Flutter y a muchas más cosas para poder gestionar el volumen de datos tú solo. Con lo cual, pagando, cantando. Yo pago, tengo esto y me funciona. Esto quiere decir que, lo que os estoy diciendo con esto es que si desarrolláis para Workspace, pues oye, es una salida profesional interesante. Y para Workspace se puede desarrollar de muchas maneras. Podemos hacerlo en pequeñito, nos ponemos el gorro de lo que se llama Citizen Developer, ¿habéis oído el término? Ciudadano desarrollador. Pues es un tío que no ha estudiado informática, pero que se hace sus cositas, se hace sus movidas. Como diría un amigo mío, bueno, no voy a decir ningún taco todavía que no nos conocemos, se hace sus M's, ¿vale? Y consigue que sus alumnos reciban puntualmente correos electrónicos
cuando se producen determinadas circunstancias, por ejemplo, cuando hay determinadas faltas de asistencia, y consigue que los datos circulen dentro de la organización, montándose dentro de estos entornos de poco código o de desarrollo rápido de aplicaciones sus pequeños scripts. De esto va la charla. De momento vamos bien de tiempo. ¿Sí? ¿Hasta aquí claro? Muy bien. Porque, queridos amigos y amigas, si no se puede automatizar, pues a lo mejor no quiero usarlo. ¿Por qué? Porque me ahorra tiempo. Y de eso se trata. ¿Vale? Google Workspace es profundamente automatizable. Me diréis, Microsoft también. Hombre, claro, por supuesto, que aquí son todos competidores. ¿Bien? Pero yo me voy a centrar, evidentemente, en cómo automatizar dentro de esta movida que es Google Workspace. Primero, vamos a centrarnos. Estamos aquí, en la parte de abajo. Estos son los servicios de Google. Algunos, he dicho que eran más de 25. Bueno, ahí no sé, 16, 12. 4 por 3, 12. Módulo 6, no sé cómo saldrá. Módulo 25. A la izquierda, AppsScript, y a la derecha, AppSheet. Yo le he pegado mucho más a AppSheet hasta hace poco. De hecho, descubrí AppSheet este verano, un fin de semana. Dije, ostras, esto mola mucho. Luego publico un artículo que os colgaré, 48 horas descubriendo AppSheet, que yo creo que os puede dar una visión bastante rápida de todo lo que se puede hacer. Más clara probablemente de la que seré capaz de comunicaros en los últimos 10 o 15 minutos de esta charla. Pero lo que tenemos por encima es GCP. GCP es el Kraken de Google. GCP es la plataforma de Google Cloud. ¿Dónde está la línea? Pues la línea está en que AppScript mola mucho, que AppSheet mola mucho, pero, queridos amigos y amigas, hay un mundo mejor, pero es más caro. Hay unas limitaciones. Cuando doy charlas sobre AppScript, normalmente es a un público del sector educación, profesores, administradores de centros, pues siempre les digo lo mismo. Hay que conocer una herramienta, hay que saber lo que permite hacer una herramienta, pero también lo que no permite hacer. ¿Por qué? Para no invertir de manera exagerada recursos en aprender algo que quizás luego no me sirva demasiado. Llega un momento en que esto se queda corto. Y encima, tenemos una plataforma mucho más potente, llegamos al mundo de App Engine, de Cloud Run, Cloud Functions. ¿Alguien ha oído estos términos? Ahí sí, ahí seguro. Y sobre todo la línea que no he colocado ahí, esa flecha que conecta, quiere decir que AppScript se integra, y AppSheet también, con la plataforma de Google Cloud. Es decir, podemos escalar recurriendo a eso. Pero hay que pagar, hay que hacer una cosa que se llama activar la facturación en el proyecto de Google Cloud, que mola mucho hasta que a veces te llega algún recibito que no tenías controlado porque no se ha pagado la máquina virtual esa que está en la nube y estaba ahí mandando cositas que no tenía que mandar y como te tarifican por tráfico y por tiempo, pues estás un poco fastidiado. Muy bien, muy rápido. A la izquierda tenéis AppScript, a la derecha tenéis AppSheet. A la izquierda, en color verde, con el pantalón verde, entorno de desarrollo en la nube de poco código. ¿Qué pasa? ¿No voy a programar? Hombre, ¿y tanto que vas a programar? Vamos a programar en JavaScript, en un sucedáneo de JavaScript que se ejecuta en los servidores de Google. Sí, como un Node, pero raro. Y a la derecha tenemos lo que parece ser pues, la típica herramienta de pinchar y arrastrar, pinta y colorea para hacerte tu propia aplicación. ¿Vale? Estas son las dos cosas que os quiero mostrar. Empecemos por AppScript. Y para hablar de AppScript, lo primero que hay que decir es ¿para qué sirve? A mí me gusta decir que es un pegamento. Con el pegamento, ¿qué hacemos? Pegar cosas. Dentro de Google Workspace hay muchas herramientas. Esas herramientas manipulan datos de muchos usuarios. Con AppScript lo que hacemos es conectarlas entre sí. Y podemos mover datos de un lado a otro rápidamente, muy rápidamente. Rápidamente, porque no nos va a costar. No hablo de rápidamente en cuanto a performance, a rendimiento, porque desgraciadamente no es muy rápido esto. Pero sí es muy fácil para el usuario diseñar pequeñas aplicaciones que muevan datos de aquí a allá. Características básicas. Entorno sencillo de desarrollo en la nube basado en Mónaco. ¿Cuántos usáis VS Code? Venga, vale, levantad la mano. Ahí sí, ¿no? Pues es parecido. No tiene tanta sofisticación, pero es básicamente VS Code, le das a F1, te sale la paleta de comandos, pim, 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 pam, que es el tabulador, sangrado, sustituir símbolo. Lo tenemos todo ahí. Gratuito, muy importante, en educación fundamental, no tenemos un duro. Todo gratis. Todo lo que se puede hacer gratis lo vamos a hacer gratis. Gratuito para cuentas personales y cuentas corporativas, de todo tipo. Es decir, no hace falta estar en Google Workspace. Mi cuenta de Gmail me da acceso a AppScript prácticamente con la misma funcionalidad que dentro de una cuenta corporativa. Y lo que hago es trabajar con un entorno de desarrollo que ejecuta código JavaScript en el servidor. Ojo, no en el cliente, no en el navegador.
El código JavaScript, hay un motor, hay un runtime que está en los servidores de Google. Esto no se compila, esto le das a ejecutar y corre. Y es JavaScript moderno. ¿Cómo de moderno? El motor V8 que se lanzó en el 2020, creo hacia mediados de 2020. Antes trabajábamos con Rhino, que ni siquiera era S6 compliant. Prácticamente ejecuta lo mismo que puede ejecutar Chrome, van de la manita, con algunas excepciones. Muy interesante, y es la clave, me lo he guardado hasta el momento, es que cuando yo ejecuto un script dentro de mi cuenta, tiene acceso a todos mis datos, y eso es maravilloso. No tengo autentificación. ¿Cuántos habéis programado un esquema de autenticación OAuth 2 contra una API o algo por el estilo? Pues puede ser un poco doloroso, especialmente para programadores de estos que digo yo, que no tienen un background tecnológico. Todo esto está solucionado. Yo hago un script que coja todos mis eventos de calendario y me haga un resumen, por ejemplo, en un doc. ¿Vale? Al final de la charla, si no me habéis tirado antes por extenderme demasiado, os haré una pequeña demostración en tiempo real con la presentación que estamos viendo. Bien, además podemos consumir los servicios de terceros a través de sus APIs. Yo puedo atacar el Moodle de mi centro y sincronizar una hoja de cálculo. Ya sabemos que las hojas de cálculo no son bases de datos. ¿Hay algún profesor de bases de datos por aquí, profesora? ¿No? Las bases de datos, las hojas de cálculo no son bases de datos. Que se lo digan a las millones de personas que las usan como si lo fueran. ¿Vale? Puedo hacer que todos mis cursos que tengo listados en una hoja de cálculo se generen automáticamente en el Moodle on-premise que tengo en mi centro, a través de una API REST o uno que tenga en cloud. Sin ningún problema. Puedo atacar a Salesforce, puedo atacar Freshdesk, cualquier plataforma que tenga una API REST con diferentes modos de autenticación, sea con API Key, sea con un flujo OAuth. Voy a poder gestionarla e hacer que interaccione con todos los datos que tengo en Google. Eso sí, no es la plataforma más rápida del mundo, no tengo módulos de los que estaban disponibles en JavaScript a partir de S6 y tampoco tengo promesas. Las promesas son una movida muy chula en JavaScript, que, bueno, sintácticamente funcionan dentro del editor de AppScript, pero no hacen lo que tienen que hacer. Técnicamente, la cola de microtareas no es asíncrona. ¿Por qué? Porque AppScript es un lenguaje totalmente síncrono, aunque hay 3 situaciones, en las que no voy a entrar ahora, en las que sí podemos tener cierta asincronicidad, ¿vale? Y hay, esta es muy buena, ciertas limitaciones de uso que no se arreglan con dinero. Esto es fantástico, ¿veis? Aquí, dentro de AppScript no hay una vida mejor más cara, es muy honesto. Se puede hacer esto y ya está. Y si te hace falta otra cosa, ya te vas a Google Cloud o cambias de plataforma, lo cual está estupendamente bien para contener las expectativas. ¿Cómo aprendo AppScript? Vale, esta diapositiva no está dirigida para ingenieros informáticos de ciencia de datos y demás, sino, como digo, para profes, pero viene por aquí. Si yo no sé programar nada, yo puedo lanzarme a aprender AppScript, porque es muy sencillo. Y ya con ChatGPT, Bard y todas estas historias, pues fantástico, ¿no? Te pones y enseguida te crees que eres capaz de hacer la releche, ¿no? La manera que yo siempre aconsejo para alguien que no conoce o conoce poco programación, JavaScript, es que aprenda primero JavaScript. Si yo aprendo JavaScript, me familiarizo con las clases, con los objetos, aunque no es necesario trabajar con un paradigma basado en programación orientada a objetos para hacer cosas con AppScript, aunque sí que hay una jerarquía de clases, luego me va a costar nada empezar a desarrollar en AppScript. Hay un tutorial muy bueno, JavaScript Info, seguro que muchos lo conocéis. Yo creo que es el mejor tutorial online sobre JavaScript, que es el que recomiendo siempre para comenzar. ¿Y cómo puedo hacer mi primer script? Pues ya está. Escribo eso en el navegador y aparezco aquí. Ese es el entorno de desarrollo, en la nube. Para los más raritas, también puedo desarrollar en local. Hay una cosa creada con Node, un desarrollo de dominio de código abierto que se llama Clasp, que permite tener un pequeño entorno de desarrollo local. Pero desde que cambiaron el entorno también en el año 2020, realmente para la mayor parte de cosas no merece demasiado la pena, a menos que te dediques muy profesionalmente a crear complementos, publicarlos y demás. Un entorno de desarrollo sencillo, comodón, arregladito, como decimos en castellano, y que tiene pues, prácticamente todo lo que necesita. Hace nada le han metido hasta control de versiones, imaginaos qué maravilla, ¿eh? Lo digo con ironía esto, pero está muy bien, está muy bien. Vale, la idea es que yo no quiero ir tocando con el dedito en la pantalla, en el teclado, interactuando con cada una de las interfaces de usuario de los servicios que forman parte de Google Workspace. Lo que quiero es que todo esto vaya solo, cuando yo quiera. Quiero automatizarlo. ¿Vale? Y lo voy a hacer de 3 maneras. Con los servicios AppScript integrados, con los servicios avanzados o con las APIs REST. Y esta diapositiva, que parece muy compleja, y lo es, solamente está ahí para mostraros lo que en AppScript se denominan activadores. Los activadores permiten construir scripts reactivos.
Es decir, no es que yo lo lance por una línea de comandos, o entre en el editor y le diga ejecutar, o ponga un botón en mi hoja de cálculo y cuando hace clic me genera los cursos en Classroom, perdón, también en Classroom, en Moodle o donde sea. Sino que los scripts se pueden ejecutar a intervalos de tiempo regulares, una vez al día, por la noche, procesos batch, o se pueden ejecutar cuando pasan cosas tan interesantes como que un profesor de mi centro manda un formulario a través de Google Forms pidiendo un permiso laboral. Y eso puede desencadenar todo un flujo de aprobación o de comunicación de ese permiso. Cambios en los eventos de calendar, creación de eventos, eliminación de eventos, cambios de datos en una hoja de cálculo. Cuando se edita una hoja de cálculo, determinadas celdas, puedo hacer que se ejecute un script que avise a determinadas personas, por ejemplo. E incluso hay uno muy interesante, que es, lo tenéis ahí arriba, los dos, HTTP GET y POST, que dan lugar a algo denominado Web Apps, unas bestias extremadamente interesantes. ¿Cómo empiezo? Pues tengo 3 niveles de uso. Servicios integrados, utilizo una serie de bibliotecas de funciones que están metidas dentro del editor. Recordad que es un JavaScript que está en el servidor, no tengo que hacer un import de nada, están ahí metidas para lo más fácil. Pero es posible que con esos servicios integrados, los servicios básicos, no pueda hacer todo lo que quiero. Necesito entonces los servicios avanzados, que esencialmente son envoltorios ligeros de las APIs de Google que hay por debajo y que pueden ser atacadas desde dentro de AppsScript o desde fuera, desde Python, desde cualquier entorno de desarrollo full stack. ¿Vale? Digamos que cuando controlo mucho me voy a la derecha y cuando controlo menos me voy a la izquierda, pero no siempre. Porque a veces resulta mucho más sencillo trabajar con los servicios integrados o los avanzados antes que saltar al uso de las APIs. ¿De acuerdo? Consejo de zorro viejo en este sentido. Lo chulo es que los podemos combinar todos. En un mismo script podemos utilizar servicios básicos, integrados, avanzados y la API. Aquí tenéis algunos de los integrados. Veréis que dentro de los avanzados hay repes. Hay algunos servicios que están duplicados y se pueden utilizar en modo dummy y en modo ya controlo un poco más, ya soy medio Jedi. Y hay otros que son totalmente independientes. Por ejemplo, si yo quiero gestionar las clases de Classroom, necesito utilizar el servicio avanzado o directamente la API. Si utilizo la API, tengo que vérmelas con la autenticación vía OAuth, con mis credenciales de usuario, contra el backend de Google, porque estoy utilizando los servicios de Google como si fuera alguien ajeno a Google. Estoy utilizando una tecnología externa. Si utilizo servicios avanzados e integrados, soy yo, no tengo que hacer autenticación. Yo puedo fácilmente, con una línea, listar todas mis clases, borrar una clase, cambiar el nombre, añadir tutores, etc., etc. ¿Vale? Un ejemplo muy claro, atacando Classroom, es script de libro. Un script sobre una hoja de cálculo que me lista las clases de las que soy tutor. Si lo ejecuto como administrador de mi dominio, de mi workspace, como superadmin, como superusuario, puedo ver las clases de todo el mundo y puedo administrarlas. Y puedo montar, creo que ya vais viendo la jugada, sobre una hoja de cálculo, que es estupendo, a mí me encantan las hojas de cálculo, esa tranquilizadora estructura con filas y columnas interminables, puedo montar una pequeña interfaz de usuario súper cutre, pero que me resuelve la vida fácilmente. Estos son 30 líneas. Ahí lo tenéis. 30. ¿A qué son menos? 28 con espacios. Fijaos, no sé si se ve bien en la diapositiva. ¿Sí? ¿Veis ahí que pone Classroom en amarillo? Eso es un objeto. Forma parte del servicio avanzado de Classroom. Cuando yo le digo al editor de AppScript, oye, quiero trabajar con Classroom, actívame el servicio avanzado. En mi código, que es JavaScript, puedo invocar el objeto Classroom. Y el objeto tiene un montón de métodos y propiedades. Esto es lo único que necesitáis saber de programación orientada a objetos para poder utilizar esto. Si queréis más, hay clases por debajo. Y tenemos todo un lenguaje, a partir de S6 en JavaScript, toda la posibilidad de trabajar con clases tranquilamente. Pero no me hace falta. Classroom, courses es una propiedad, tiene un método que es list. Con eso obtengo todas las clases de Classroom a las que tengo acceso. Así de fácil. Sin autenticación. Sin nada más. Y en la parte de abajo, es en amarillo, accedo a otro objeto, Spreadsheet App. Esto forma parte del servicio integrado básico de hojas de cálculo. Objeto, getActiveSheet, ¿en qué hoja estoy? GetRange, A2, A6, ClearContents. ¿A qué se entiende? Hoja actual, rango A2, 6, es un rango abierto, es desde la fila A2, celda A, columna A, hasta el final, abajo a la derecha. Borrar contenido. Maravilloso. ¿No os parece? Contened vuestro entusiasmo. Bien. Otro ejemplo. Complicamos la vida. ¿Por qué tendríamos que utilizar un servicio avanzado? Cuando necesito que esto corra. Un caso. Eliminar
todos los slicers, los controles de filtro de una hoja de cálculo. Cuando tienes muchos y filtro 5 o 6 de ellos, desactivar todos los filtros no es algo que se pueda hacer manipulando directamente Google Sheets. No hay una función para hacerlo, hay que ir clic, 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 quitándolos todos. Aquí estamos intentando hacerlo de dos maneras. Arriba primero, utilizando el servicio básico. Lo que hay que hacer básicamente es clonar todos los slicers que tengas, borrarlos y volverlos a crear. Si lo hacemos con el servicio básico, esto va súper lento, vas viendo cómo aparecen y desaparecen. Si utilizo el servicio avanzado, que es más complicado, puedo hacer que aparezcan a la voz de ella. Es muchísimo más rápido y además, cuando lo regenero, respeto el tamaño de esos slicers, cosa que el servicio básico no hace. ¿Vale? El código, no os lo enseño, es un poco más complicadillo, pero abajo tenéis enlaces cuando accedáis a la presentación publicada, en los que podéis acceder a un tutorial donde lo explica. Entonces dirían, vaya, he dicho que no lo iba a enseñar y sí que lo iba a enseñar. Ahí lo tenéis, pero no entro más en detalles. Tampoco son muchas líneas, 27. Pensad cuánto os costaría, utilizando vuestra plataforma de desarrollo of choice, vuestro Python, vuestro lo que sea, hacer algo así contra una hoja de cálculo de Google de un usuario random. Os digo que un poquito más. Bien, ejemplo 3, consumiendo una API externa. ¿Qué sería de una charla estos días sin alguna mención a la inteligencia artificial? Bueno, aquí estamos atacando la API de ChatGPT, la API de OpenAI, en concreto el modelo gratuito, el GPT-3.5 Turbo, para construir un sistema de análisis del sentimiento de mis estudiantes, de mi centro. Esto está funcionando. Bueno, esto es una simplificación. Es decir, los estudiantes rellenan unas encuestas, hay unos formularios donde dicen qué les ha parecido, esto va a una hoja de cálculo y hay un proceso que se ejecuta todas las noches que analiza los nuevos comentarios y puntúa de 0 a 5 en función de la satisfacción percibida en múltiples idiomas. Además, hay otro script por encima que cuando alguno de esos numeritos está por debajo de 3, avisa a quien tiene que avisar. Eso se puede montar en 2 ratos, echando 2 ratos, para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando. Y aquí tenéis el código de esta parte solo, de la que cuando introduzco una encuesta, cuando introduzco un comentario, ¡pam!, me dice, me saca un numerito, me transforma una valoración cualitativa en cuantitativa. No me digáis que no mola, un poquito, va, decid un poquito. Bien, aquí lo que estamos utilizando es lanzar, atacando la API de OpenAI mediante una clase, mediante un servicio que se llama URLFetch, que básicamente permite hacer peticiones de tipo get, delete, patch, post y put, los verbos típicos asociados a HTTP. Ya sé que faltan algunos, pero están los que probablemente vamos a necesitar más frecuentemente a la hora de interactuar con estos servicios. Lamentablemente hay limitaciones de escalabilidad, hay muchas. Por ejemplo, en las cuentas personales, un script solamente puede ejecutarse durante 6 minutos, luego se para. ¿Y cómo se para? Como le da la gana, en el peor momento posible. Se rompe, hay que volver a ejecutarlo. En las cuentas corporativas, aunque la información oficial lleva años diciendo que son 6 minutos, ya os digo yo que son 30. El día que dejen de ser 30, más de un administrador de un centro de formación se tirará de los pelos, porque se le van a reventar un montón de los scripts que tiene rodando. Y hay muchas más. El número de activadores que se pueden ejecutar simultáneamente, el número de usuarios de una web app, el tamaño de las cabeceras get y post cuando hago una petición a una API externa, el número de correos electrónicos que puedo mandar al día. Todo esto limita. ¿Por qué? Os recuerdo, porque esto es un servicio gratuito y evidentemente nadie da duros a 3 pesetas. Esto es un poco antiguo, ya lo sé, pero recordad que yo me gradué aquí en el 95, ya tengo una edad. Pero lo cierto es que aunque el servicio, la plataforma da para mucho, llega un momento que, bueno, si quieres más, te vas a Google Cloud, activas facturación y creas un proyecto como Dios manda. ¿De acuerdo? Visión general de todo lo que podemos construir, que ya os digo yo que a la velocidad a la que últimamente ha evolucionado el ecosistema Workspace es complicado. Este fin de semana tuve que retocar un poco esto. Hay, en función de la ubicación de los scripts, hay de 2 tipos. Scripts asociados a editores, hojas de cálculo, documentos, presentaciones y formularios de scripts independientes que están en tu Drive y hacen cosas. ¿Por qué? Porque pueden conectar con cualquier hoja de cálculo y hacer cosas dentro de ella. ¿Vale? Pueden almacenarse en los 2 lugares. Y en función del tipo tenemos scripts convencionales, que son los que crearéis si no hacéis nada más, es decir, los que se crean por defecto. Tenemos complementos, que es una manera de paquetizar esos scripts convencionales para poderlos distribuir. Tenemos funciones para las hojas de cálculo que permiten añadir funciones nuevas, además del sumar sí, contar sí, pues yo me puedo crear una función nueva programada con AppsScript para hacer cosas que directamente la hoja de cálculo no me permite hacer. Puedo crear apps de chat, que es una plataforma
No sé si usáis Google Chat, que últimamente en educación desde luego lo está petando, y en muchos entornos también corporativos que utilizan Google. También podemos crear nuestros propios bots. Podemos crear conectores para Looker Studio. ¿Quién usa Looker Studio? ¿Alguien? ¿Nadie usa Looker Studio? Dios mío. Dios mío. Bueno, Looker Studio es una plataforma de análisis de inteligencia de negocio que permite masticar datos y crear unas gráficas muy chulas para poder interpretarlos. Looker Studio se basa en una arquitectura de conectores. Bien, me puedo crear un conector para conectar mis informes de Looker Studio a través de una API con lo que quiera, por ejemplo, con el Moodle del que os comentaba antes, para traer estadísticas o visualizar los logs del sistema fácilmente. Y bueno, hablando de complementos, veréis que hay de dos tipos, para editores y para Workspace, luego hablaremos muy brevemente de ellos. Por último, en función del contexto, y esto me lo voy a saltar un poco, podemos crear también bibliotecas, que son scripts reutilizables. Puedo hacer una cosa muy marciana que se llama APIs ejecutables. En 5 años yo lo he hecho 2 veces, que son unos scripts que pueden llamar a otros, como si fueran APIs o pequeñas APIs dentro del entorno. Y puedo también, y esto es muy interesante, crear scripts de apoyo a AppSheet para conectar lo mejor o lo peor de los dos mundos. ¿Vale? Dentro de un documento, estos scripts vinculados a documentos pueden expandir la interfaz de usuario con esto que veis ahí. Puedo crear cuadros modales, cuadros no modales, puedo añadir menús a las aplicaciones, a los editores, puedo crear alertas, prompts, e incluso una pequeña marcianada, esto se llama Toast, que es una pequeña ventana emergente que sale debajo de las hojas de cálculo para decir, oye, estoy procesando tus clases. ¿Vale? Muy rápidamente. Scripts convencionales. Lo que veis a la izquierda es un script que programé yo el año pasado y que a mí me quita horas de trabajo todos los años. Yo hago los horarios de mi centro en hojas de cálculo de Google y luego lo que hacemos es llevar esos horarios de todo el profesorado del centro y la ocupación de clases, porque en Workspace esto se puede representar en el calendario mediante unas entidades especiales denominados recursos de calendario. Lo que hace eso es generar todos los eventos en Google Calendar a partir de clases, como veis, que están con la típica rejillita de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, día de la semana y asignación de aula y profesor. Es un script asociado a una hoja de cálculo. Sin más. Esta es la manera más poco profesional o menos profesional de crear cosas en AppScript y es ideal para consumo propio, pero patina cuando tengo que compartirlo con los demás. ¿Vale? Luego hablaremos un poquito también de eso. Una función personalizada para hojas de cálculo. Esta, por ejemplo, lo que hace es procesar las respuestas que recibe un formulario y desacoplarlas. Esto quiere decir, aquí hay algún usuario de este script, eso sí que ahí, ¿verdad? Este script lo que te permite es que cuando un usuario responde dentro de una pregunta de formulario a una pregunta con varias opciones que aparecen separadas por comas, te coloca cada una en una fila para que sea más fácil contabilizarlas y tratarlas de manera independiente. Es una fórmula que incrementa el catálogo de fórmulas disponibles en Google Sheets. Puedo coger cualquiera de estos scripts y convertirlos en un complemento. Y ese complemento, a partir de ese momento, lo voy a poder publicar en un market de aplicaciones e incluso monetizarlo fácilmente. En lugar de distribuir mi complemento uno a uno o colgarlo en mi blog, lo subo a la tienda de Google. Esto es muy chachi, pero evidentemente requiere un proceso de verificación doble por parte de Google para que, bueno, que lo que hayas publicado sirva para algo y para que no tenga una finalidad maliciosa. Hay además dos tipos de complementos, los viejos y los nuevos. Esto es muy fácil. Los complementos de editores, que son los que aparecen en los menús de las aplicaciones, y los que me aparecen aquí a la derecha, que son los complementos Workspace, que son donde está el dinero ahora, entendiendo dinero en sentido figurado, es decir, no solo en la parte económica. ¿Vale? El aspecto es muy similar. Los complementos para editores que están a la izquierda, aquí, se desarrollan con un frontend con HTML, JavaScript y CSS, puro y duro. Podéis meter frameworks, pequeños frameworks CSS como Materialize, podéis usar Bootstrap. Y los nuevos funcionan basados en un servicio que se llama Card Service, que es un framework, es un marco de desarrollo de entornos gráficos propietario de Google, que tiene algunas ventajas como que es más fácil que funcione sobre dispositivos móviles, pero que aún así aún tiene ciertos inconvenientes. No me voy a detener demasiado en todo esto. Cada una de estas diapositivas, un poco también es lo que os quiero transmitir, tiene bastante profundidad en cuanto a que hay muchísimos detalles, el diablo está en los detalles, y podríamos dedicar perfectamente una charla de 2 horas solamente a hablar de las diferencias de estos dos complementos. El resumen, eso sí que quiero que os quedéis con ello, es que si os planteáis desarrollar cosas en Workspace de manera profesional, hay que ir a estos. ¿Por qué? Porque Google va hacia ellos. Y es lo que está intentando fomentar. ¿Quiere esto decir que los viejos van a desaparecer? De momento no. Y hasta aquí puedo leer. Bien, y lo último, la última novedad que ha llegado al entorno
a este ecosistema Workspace son los Smart Chips. Si alguno utilizáis Google Docs, sabéis que ahora podéis nombrar a una persona, podéis enlazar un archivo y aparece como un pequeño cuadro con una previsualización, o podéis poner una fecha. Bien, pues ahora podemos programar integraciones. Aquí, por ejemplo, hay una que lo que hace es conectar con Notion. ¿Quiénes usan Notion? Nadie. ¡Ah, hombre, sí! Madre mía, tenía que haber dado una charla sobre Notion. El año que viene, yo creo que el año que viene. Bien, pues ahí lo que hago es colocar un enlace a una página de Notion y el script que hay por debajo lo que hace es mostrarme una pequeña vista previa, no llega ni a vista previa en este caso, pero sí un pequeño cuadro diciendo quién es el autor, cuándo se ha creado, cuándo se ha editado, etc., etc. Bien, un tipo de aplicaciones que a mí me gustan muchísimo, las aplicaciones web, las web apps. Aquí nos salimos por alguna forma, por así decirlo, de los editores, y lo que hacemos básicamente es crear una pequeña aplicación web con un backend en las herramientas de Google, en los servicios de Google, apoyado en hojas de cálculo, en presentaciones, en documentos, en lo que sea, y un frontend que corre sobre el navegador. A través de una API de cliente, que es Google Script Run, la parte cliente, el JavaScript que se ejecuta en el navegador, dentro del navegador, intercambia datos de manera asíncrona, aquí sí tenemos asincronicidad, con el código AppsScript que manipula tus datos. Con lo cual tenemos lo mejor de dos mundos. En el ejemplo que os voy a enseñar, tenemos una herramienta que utilizamos en el Google Educator Group Spain para gestionar las inscripciones a los talleres. Es una web app que se configura, se puede parametrizar muchísimo, mensajes, colores, comportamiento, muchísimas cosas, a través de una hoja de cálculo que va recogiendo una serie de inscripciones de manera que se garantiza mediante un servicio que se llama Log Service de AppsScript que la última plaza de un taller no se le va a poder dar a dos personas a la vez. Este era el problema clave que teníamos que solventar, que evidentemente con Google Forms no se podía solventar, y va descontando las plazas ocupadas en cada uno de los talleres. Este es el aspecto que tiene el frontend. Es un formulario creado con Materialize que cuando yo accedo a él desde un navegador, lee datos de los ajustes y datos de ocupación de los talleres, genera un formulario dinámico, además bastante vistosillo, y cuando el usuario le da a clic a realizar inscripción, confirma la inscripción si no ha habido otro usuario que ha llegado antes. Y esto, como digo, se garantiza mediante un mecanismo de ejecución de código vía exclusión mutua y actualiza las plazas disponibles. Es una aplicación web que está alojada en un script. Es algo totalmente serverless, en el sentido de que no tenemos un backend servidor que tenga ningún coste. De nuevo hay limitaciones, como el número máximo de usuarios concurrentes y demás, pero puede dar muchísimo juego porque esto lo puedo embeber en mi WordPress, en mi intranet corporativa, y tranquilamente montar pequeños sistemas de recogida de datos totalmente personalizados contra una hoja de cálculo, por ejemplo. ¿De acuerdo? Tenemos también apps de chat, Google Chat, tenemos pequeños bots que pueden hacer cosas, también se pueden utilizar como herramientas de recogida de datos, y conectores de Looker Studio. Este es un conector que creé para mi centro, que lo que hace es conectar esta herramienta de visualización con Google Calendar. De tal forma que como administrador puedo ver qué salas son las más usadas, qué docentes tienen más horas asignadas, de una manera gráfica y obtener estadística. Esto luego se reventó un poco, porque en determinadas versiones de Google Workspace ya había ciertas estadísticas que de todas formas en las versiones gratuitas, como la que tenemos en el centro, pues no están disponibles. Y lo que tenéis aquí, no sé cómo voy de tiempo, ¿a qué hora acabo? ¿A la media? ¿Sí? ¿O y cuarto? Hay punto, a las 5 tengo que acabar. Madre mía, corro. Vale. Bien, este cuadro representa cómo puedo compartir mis movidas AppsScript. Y como veréis, tenemos desde lo más cutre, que es compartir el script. Os he dicho antes que los scripts viven dentro de documentos que están en Drive o viven como archivos independientes dentro de Drive, con un archivo que tiene un icono específico. Yo cojo ese archivo, lo comparto para cualquiera que reciba el enlace y lo cuelgo en mi plataforma social, en mis redes sociales y ya lo tengo. Cualquiera que quiera usarlo necesita hacerse una copia. Evidentemente no le voy a dar permiso de edición. ¿Por qué? Porque los scripts no se activan si el usuario que accede al documento no lo hace con permiso de edición. Lógicamente esto supone, esta es mi movida, esto es mi herramienta de generación de calendarios, mi herramienta de administración de clases, cógela, cópiatela y a partir de momento generas tu copia. El código está abierto, no puedo protegerlo de ninguna manera, hablamos de compartir de una manera totalmente horizontal. ¿Qué problema tiene esto? Seguro que lo estáis intuyendo. Si yo hago actualizaciones, todas las copias que se ha descargado la gente que se lo ha copiado, pues están obsoletas. No tienes esos cambios. ¿Vale? Por eso, precisamente, me salto la movida de las bibliotecas. Es interesante publicar
ir esa milla adicional, y cuesta un poco porque hay que cumplir con una serie de especificaciones, unos requisitos, porque tenemos que superar un proceso doble, como decía antes, de verificación y revisión. Tenemos que garantizar que la aplicación haga algo útil, tenemos que garantizar que la interfaz de usuario cumpla los criterios de Google en cuanto a uso de la marca, a usabilidad, colores, en fin, hay un montón de movidas que hacen que mucha gente directamente, el citizen developer, el que hace esto para ahorrar tiempo pero no tiene mayor pretensión, no quiere ganar dinero con esto, ni fama, pues no quiere, pasa, va a lo suyo, genera y ya está. Pero el paso siguiente para vosotros, como desarrolladores, sería plantearos la publicación de complementos en el Google Workspace Marketplace, de apps de chat en una tienda específica, o de conectores de Looker Studio. Hay un negocio importante de generación de conectores de pago, por ejemplo, Supermetrics es una compañía que genera conectores de pago para Looker Studio caros, porque conectan con muchas herramientas, con muchas redes sociales, con sistemas, con las APIs, de muchas herramientas para recoger datos de difusión, de publicaciones y demás. Y, bueno, pues, como digo, tratar de monetizar los desarrollos que estáis creando. Siempre, insisto, tiene que haber una verificación, una revisión de Google, y en algunos casos, algunos proyectos que acceden a Drive, a Gmail, con algunos scopes, con algunos permisos especiales, deben pasar auditorías de seguridad externas que pueden costar decenas de miles de euros, que esto es otro problema que evidentemente las hace que quede fuera del alcance del desarrollador, digamos, más doméstico. Capturas así rápidas. Pues esto es el aspecto que tiene el Marketplace de Google, el aspecto que tienen los complementos, las secciones, el directorio de aplicaciones de chat. Algunas aplicaciones de chat se pueden descargar ya del Marketplace, las que se instalan como administrador, pero lo normal es que sea dentro de la propia interfaz de Google Chat, donde tengas que buscarlas y añadirlas como un bot. Galería de conectores, etc. Documentación, pues si alguien le tiene curiosidad acerca de cómo realizar la publicación, siempre, por favor, la documentación de AppScript, consumidla en inglés. La traducción en castellano es una birria, está generada automáticamente, no sé por quién, pero deberían colgarle de los pies boca abajo y dejarlo ahí bastante rato, porque es bastante confusa, incluso induce a error. Siempre documentación en inglés. Y aquí, en esta diapositiva, que yo creo que no veis nada, pero bueno, os lo cuento yo, lo que viene a decir es que la interfaz de usuario de Workspace va más allá de AppScript. No sé si veis un simbolito por aquí que dice desarrollo completo. Esto quiere decir que estos elementos, por ejemplo, las apps de Google Chat las puedo hacer con AppSheet, atención, con AppSheet, ahora hablamos de AppSheet 5 minutos, con AppScript o con lo que me salga de las narices, con mi Python, con mi Node, con lo que quiera. Cualquier cosa que pueda recibir una petición vía HTTP, interpretar un JSON, que es lo que me le va a enviar el backend de Google, y devolver otro JSON conforme a unas especificaciones, puede utilizarse para desarrollar cualquiera de esos engendros que tenéis a la izquierda, donde en opciones de programación diga desarrollo completo, en inglés ponía full stack. ¿De acuerdo? Como veis, hay muchísimas posibilidades y realmente el puzzle es grande y en los últimos 2 años se ha hecho todavía más grande porque se han enriquecido enormemente las maneras en las que podemos expandir Workspace. Y ahí faltan cosas. Ahí faltan, por ejemplo, los complementos de Google Meet, que ya están en fase de desarrollo, están en fase de prueba para desarrolladores, algunos desarrolladores tienen acceso, los complementos de Google Classroom y alguna que otra movida más que tampoco está reflejada. ¿Vale? Hasta aquí AppScript. He ido muy rápido, ¿verdad? Estáis ya, me quiero ir ya. Nada, me queda absolutamente nada. Bajamos de vueltas, vamos a AppSheet, que es como más tranquilizador. Y lo que tenemos aquí es una herramienta para generar apps. Eso en 2 tardes, sin conocer nada de AppSheet. Eso es una aplicación para realizar el seguimiento de las incidencias en clase y de la tutorización del alumnado. ¿De dónde bebe? De una hoja de cálculo. Sí, ya sabemos que no son bases de datos, pero ¿y qué? Me vale. Si no es muy grande, si el volumen de datos no es demasiado grande, puedo poner ahí mis cositas, puedo establecer relaciones, utilizarla como una base de datos relacional, porque AppSheet me marca esos datos mediante un sistema relacional que voy montando, arrastrando y soltando prácticamente, y tengo en nada una aplicación para móvil, que funciona en móvil, que funciona en tableta, que también funciona en un navegador de escritorio, aunque lo hace de una manera un poco ortopédica todavía, esto está hecho para ser consumido para móvil, oye, que nos está arreglando el año y no nos ha costado un duro generarla. AppSheet además tiene un lenguaje de fórmulas brutal, muy interesante, con soporte de listas, como en Coda, como en Notion, que va más allá de lo que se puede hacer con Google Sheets en algunos casos, y se integra con AppScript. Es decir, allá donde no me llegue AppSheet, yo puedo, a través de una automatización, ahora os enseñaré un ejemplo, llamar a un script AppSheet que se líe a, siguiendo con el ejemplo anterior, pues crear clases en Classroom, sincronizarlas con Moodle, hacer tonterías con los calendarios, generar documentos para usuarios, compartir, crear carpetas, cualquier cosa que se pueda hacer con los servicios básicos avanzados
o APIs de Google Workspace, de los que estábamos hablando antes. Además, hay funciones de inteligencia artificial, como no, desde créame una aplicación que sirva para el control de inventario con estas tablas, te la genera. Esto es Duet AI, está ahora mismo también en fase de prueba. También hay asistentes para crear filtros, para crear fórmulas, que tú describes mediante lenguaje natural, que es lo que quieres, y te genera algo que medio va. Podemos crear apps de chat, lo hemos visto antes, e incluso chips inteligentes. Y además, incluso hay funciones de Machine Learning dentro de AppSheet para realizar inferencia de datos, por ejemplo, para clasificar los comentarios. Veíamos antes un ejemplo con AppScript, los comentarios recibidos a través de un formulario, analizar el sentimiento, hacer predicciones de churn, en fin, de miles de cosas. Todo esto sin tocar código, aunque es un poco discutible que ciertas fórmulas, tanto en Google Sheets, como en Coda, como en Notion, o como en AppSheet, no sean código. Realmente hay fórmulas, en fin, que tienen también lo suyo, pero evidentemente la plataforma funciona de otra manera. La jugada maestra de Google ha sido hacer que AppSheet, que es caro, es una aplicación cara, esté incluida en alguna de sus modalidades LaCore en determinadas ediciones de Workspace. Con lo cual, aunque no sea la mejor plataforma, si me la regalan, oye, pues a lo mejor me apaño. Sobre todo si tengo capacidad de expandirla vía AppScript. El aspecto es este es el editor. Como veis aquí a la derecha hay una ventana de previsualización, es totalmente multiusuario, las aplicaciones que generéis con AppSheet y directamente ya tienen un sistema de control de usuarios. Podemos probarla como cualquier usuario, podemos mediante fórmulas hacer que las vistas se ajusten a la identidad del usuario para conseguir algo que es muy interesante en estas herramientas, que es la seguridad a nivel de registro. Depende de quién sea y dónde esté, puedo ver unos datos o puedo ver otros. Esto es una característica nativa de la plataforma sin tocar prácticamente, bueno, un par de fórmulas. Básicamente, me quedan 4 diapositivas, AppSheet tiene 5 patas. Los datos, las tablas, las vistas, las acciones, las automatizaciones y las apps de chat. He marcado en negrita las que probablemente se utilizan más, sobre todo cuando estás comenzando. Y se accede a ellas desde ese menú lateral. Este es el ejemplo del gestor de tablas. Como veis, hay fórmulas muy interesantes, trabajamos con listas, las fórmulas funcionan como de manera unificada sobre cada columna, no es como una hoja de cálculo donde puedo colocar una fórmula con esta celda y esta celda, sino que operan sobre toda la columna y realmente lo que estamos haciendo es trabajar con el backend de datos, que puede ser Google Sheets, puede ser un servidor de datos SQL on-premise, puede ser BigQuery, cualquier plataforma de gestión de datos, hay muchísimas, tiene conectores, o mejor dicho, AppSheet tiene conectores para chupar los datos desde ahí y a partir de ahí manipularlos mediante este editor, crear columnas calculadas, establecer relaciones y demás. Luego tenemos las vistas, que son las que me permiten definir el aspecto de la aplicación. Como digo, ahí en la previsualización es de app de móvil, pero podemos previsualizar en tableta o a pantalla completa para escritorio. Tenemos acciones, por ejemplo, pues todo esto que veis aquí, estos botoncitos, son acciones que permiten abrir otra vista, lanzar una aplicación externa, hacer una llamada telefónica, enviar un SMS, un email. Todo esto arrastrando y soltando con la ayuda de las fórmulas para personalizar. Tenemos automatizaciones, esto sí va, decidme que sí. ¿Cuántos usáis Zapier o Make? Uno, ¿sabéis lo que son Zapier y Make? Sí. Vale, pues dentro de AppSheet tienes un Zapier o un Make y puedes generar flujos que se disparan cuando se producen ciertas situaciones, por ejemplo, por tiempo, cuando se modifican datos, cuando se borran registros, y que puedo configurar de esa manera, con esa jerarquía de cajitas, para que hagan cosas, enviar correos, enviar notificaciones, responder a un evento de chat, crear archivos, descargar CSVs, invocar webhooks de otras aplicaciones, puedo crear un webhook, cuando me llega algo, la otra herramienta, una herramienta externa, hace algo. O incluso invocar scripts gas, como es el caso de este ejemplo tan sencillo, que lo que hace es llamar a un script que se llama AgilTutor, que se ejecutará como este usuario, y llama a esta función pasándole unos parámetros. La jugada maestra, otra jugada maestra, es que me ahorro la pasta que me cuestan Make o Zapier, que son servicios que tienen unas cuotas, y que lo tengo aquí. ¿Son mejores Zapier y Make? Pues sí. No sé si está grabando esto, yo no lo he dicho nunca. Son mejores, son más potentes realmente, pero si lo tengo todo metido dentro de mi ecosistema, oye, pues a lo mejor me hace el papel y ya no miro fuera de casa. Y por último podemos crear aplicaciones de chat. No tengo la característica muy probada, entonces no os puedo contar mucho, pero mola bastante porque crear una app de chat con AppScript es un pelín complicado. La culpa la tiene el framework este de tarjetas, el Car Service, que es un poco manicomial. Pero el hecho es que poder hacerlo como dentro de AppSheet sin código mola mucho. Y hay una bola extra. Y es que ahora mismo, hace nada, se ha lanzado
un Smart Chip, una previsualización para Google Docs que permite embeber aplicaciones de AppSheet dentro de Google Docs. Aplicaciones con sus botones y con sus historias. Los que uséis Notion, esto quizás os cuadre bastante porque van hacia ahí. El Smart Canvas, el Canvas dinámico de Google Docs está muy lejos de lo que se puede hacer con Notion o con Coda. Pero cosas como esta van absolutamente en la dirección correcta. La capacidad de crear con AppSheet sin código, recordad, pequeñas cajitas, pequeños widgets interactivos que yo puedo meter en mis documentos, pueden convertir un documento con el registro de una reunión o una discusión de diseño de producto o una discusión en la que estoy valorando cómo está funcionando la empresa, lo pueden convertir en algo mucho más interactivo que un simple doc con sus tablas y sus historias. ¿Por qué? Porque estoy conectando con el resto de herramientas que hay dentro de Workspace. Pues lo he contado todo ya. Voy a beber, ¿me dejáis? Me quedan 1 minuto para la demo y ya está. ¿Me da tiempo? El que calla otorga. Venga, va. Más vale pedir perdón que pedir permiso. Muy rápido. No puede haber tampoco una presentación sin un a quién tienes que seguir, porque esto mola mucho, pero la tengo en blanco. ¿Por qué? Porque en cada charla pongo a gente distinta. Y lo que no voy a hacer es empezar ahí a meter cajitas con fotos de gente, copiar y pegar texto, formatearlo, y todas estas mandangas que se hacen cada vez, porque es un rollo. Además, como tengo un trastorno obsesivo-compulsivo importante, como algunas personas que me conocen saben, pues tiene que cuadrarme todo, y esto es un rollo, ¿no? Que quede todo milimétricamente. Entonces, ¿qué es lo que hice? Pues me hice un script para eso, aquí. Entonces me he hecho aquí. Sí, ya sabemos, ¿no? Las hojas de cálculo no son bases de datos, tal. Perfecto. Pues aquí tengo un script que está parametrizado. Número de columnas que yo quiero. Número de filas lo calcula solo mediante una bonita fórmula, como podéis ver aquí. URL de la presentación. Es mi presentación, la que habéis visto. Gracias por aguantar hasta aquí. Y ID de la diapositiva, que es esta ID de aquí. No se ve bien. Esto de acá. Vale, pues esto es un script de los cutres, de los que hacen los Citizen Developers. Vamos a verlo. Vale, estoy con conexión móvil, pero este es el script, fijaos. Casi tiene más comentarios que código. No vamos a analizarlo, es un poco tarde, nos llevaría un rato, los de la mesa redonda no creo que quieran. Pero el hecho es que si lo ejecuto, vamos a hacer una cosa. Vamos a ponerlo aquí a la derecha y vamos a poner la presentación a la izquierda. Y vamos a quitar esto de aquí. Vamos a hacerle update. Como veis, foto, nombre del señor, URL de la imagen, enlace, descripción, URL del recurso. ¿Qué demonios? ¿Quién dijo miedo? Vamos a darle. A ver qué pasa. ¿Veis? ¿Cómo se llamaba eso? Empieza por T. Un toast. Está haciendo cositas, no es muy rápido. Y ahí tengo todos los elementos de mi hoja de cálculo, que evidentemente puedo cambiar en cualquier momento, trasladados sin que mi TOC haya sufrido en absoluto, perfectamente cuadrados gracias a una serie de fórmulas muy sencillitas, geométricas, aquí no hay álgebra de estas raras, en mi diapositiva. ¿Vais entendiendo qué es lo que podemos hacer con esto? Este es un script de Gustavo de Básica, para la gente vieja, esto es lo que había antes de la ESO y esas cosas, que cuesta más rato cuadrar las formulitas para que encaje todo en el sitio matemáticamente, geométricamente, de manera geométricamente perfecto, que para tomar esa información de la hoja de cálculo y escupirla dentro de la diapositiva, que me dé absolutamente la gana. Y ahora sí, dejadme que ponga la última y ya podéis, si queréis, hacer alguna pregunta o mandarme ya a mi casa. Muchas gracias. Hola de nuevo. Bueno, tenemos ahora una breve pausa, hay una merienda afuera y después continuaremos con la mesa redonda con 3 participantes, con la directora de la CHIM, Silvia Terrassa, el doctor en matemáticas, Víctor Sotomayor, y la profesora de la American School of Valencia, Marta Gasso. Así que ahora nos vemos. Muchas gracias.